seminário. Convidamos o conferencista Diego Calo, do Instituto de Cimento Portland Argentino. Em nossa visita, nós ficamos extremamente bem impressionados com o Instituto de Cimento Portland Argentino, que tem feito um trabalho excepcional na divulgação do pavimento urbano de concreto. Nós tivemos a oportunidade de conhecer vários projetos e vários projetos executados, né? Diego, andamos talvez na mais antiga rodovia em concreto na Argentina e vimos que está em perfeito estado. E mesmo nas pequenas ruas, nós ficamos muito bem impressionados com o pavimento de concreto. E o trabalho que o Instituto de Cimento Portland Argentino tem feito é realmente excepcional, com várias publicações. E por isso nós convidamos o Diego a participar hoje e dividir a experiência com os senhores. Então, por favor, Diego. Bueno, muchas gracias, Jairo. Gracias también especialmente por la invitación, por permitirme estar acá con ustedes y poder contar la experiencia nuestra. Para el día de hoy preparé una presentación similar a la que habíamos visto cuando nos visitaron en Argentina. Incorporé algunas cositas adicionales que creo que valía la pena para compartir en esta hora que tenemos juntos. Durante esta presentación vamos a iniciar con una reseña histórica en la cual me voy a detener un poco de tiempo, porque de alguna manera fue el puntapié inicial que nos permitió en Argentina comenzar a trabajar el tema de pavimentos de hormigón. Y tengo que decir que el que ha comenzado a trabajar en el tema de pavimentos de hormigón no fue el Instituto del Cemento Portland. ¿Por qué? Porque en aquel momento el Instituto del Cemento Portland no existía, no se había fundado. El instituto se fundó recién en el año 1940, que ahí comenzó a trabajar este tema, pero los que iniciaron este trabajo de promoción de los pavimentos de hormigón en Argentina fueron las compañías de cemento. Luego de esa reseña histórica vamos a pasar a un trabajo que nosotros lo resumimos como un poco la actualidad de los pavimentos urbanos de hormigón en Argentina, un trabajo que sí hemos realizado desde el instituto hace muy poco tiempo, intentando relevar la situación actual de estas tecnologías en nuestro país y con el objetivo de analizar las estrategias de promoción, difusión y cómo llegar a cubrir las necesidades de los municipios en materia de infraestructura vial urbana. Vamos a ver de parte de ese trabajo también cuáles son algunas consideraciones locales que nosotros relevamos respecto a qué elementos tienen en cuenta los municipios a la hora de decidir qué tipo de pavimento utilizan. Voy a mencionar algunos proyectos destacados. Por ahí, a diferencia del disertante anterior, no voy a mostrar muchos proyectos, he seleccionado algunos y me preferí hacerlo así para detenerme un poco y contarles algunas particularidades que hacen a cada uno de esos proyectos y que creo que vale la pena detenernos un poquito para analizarlos. Y finalmente voy a hablar un poquito de esto. Es algo sobre lo que venimos trabajando. Nosotros hemos desarrollado un manual de pavimentos urbanos a partir de este trabajo que hemos hecho a nivel municipal. Porque entendemos, bueno, algo que lo mencionó Diego en su presentación, Diego Jaramillo, no vemos una amenaza en el pavimento asfáltico. La principal amenaza que vemos es la de un pavimento de hormigón mal ejecutado. Por suerte no hemos tenido fracasos o proyectos que hayan tenido serias dificultades, pero sí vemos que las cosas podrían, en algunos casos, realizarse de la mejor manera y por lo cual apuntamos especialmente a la buena práctica, a la prevención de algunos errores comunes. Si queda el tiempo me voy a detener un poquito en contar específicamente este tema. Bueno, ahí arranca ya. En lo que hace a la reseña histórica, ahora vamos a ir repasando algunos
fechas características, podría decir yo. Tengo que decir primeramente que hay antecedentes de pavimento de hormigón desde principios de la década del 1920. Lo que ocurre con esos proyectos es que no fueron bien documentados porque eran algunos proyectos menores en lo que se refiere a cuadras pavimentadas y hoy por hoy no se los identifica como el puntapié inicial. El puntapié inicial lo hemos detectado en 1927, donde ahí tenemos los primeros proyectos de pavimentación urbana en hormigón, que es en la Municipalidad de Lobería. La Municipalidad de Lobería es justamente el plan de pavimentación urbana en el cual tenemos mayor información, donde incluso tenemos las prescripciones técnicas, tenemos incluso, vean acá, la ordenanza municipal, con lo que sería el proyecto de pavimentación. En estos años se conocía muy poco respecto a la mecánica estructural de funcionamiento de los pavimentos rígidos, por lo cual se adoptaban las tendencias que se comenzaban a emplear a nivel mundial. Vamos a estar hablando de losas generalmente de tamaños importantes, asentadas directamente sobre el suelo del lugar, debidamente compactado y perfilado, y por supuesto de hormigón armado. Las dimensiones de las losas que se empleaban eran de 10 metros de largo por 8 metros de ancho en calles y de 6 metros de ancho en el caso de avenidas. Los espesores habituales eran de 15 centímetros para el caso de los pavimentos de las calles y 18 centímetros para el caso de las avenidas. Es un valor de referencia que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito más respecto a cómo diseñan y proyectan los pavimentos de hormigón en nuestro país y les voy a contar que algunas pautas que se comenzaron a emplear en estos primeros proyectos se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Y esto es justamente una característica. Eran losas sin juntas longitudinales centrales. La osificación del hormigón era en volumen, en una proporción 1:2:3. Y se estima, en función de esto, que los contenidos habituales de cemento Portland en metro cúbico estaban en el orden de los 350 kilos. Cuando yo les comienzo a hablar respecto a estos temas y les cuento algunas características generales de cómo eran esos primeros pavimentos, también les comentaba que los que comenzaron a hacer este trabajo de promoción no fue el Instituto del Cemento Portland porque no existía, sino las mismas compañías de cemento. Entonces, acá tenemos un boletín de la Compañía Argentina de Cemento Portland mostrando para la Municipalidad de Lobería una fotografía de cómo era la vialidad antes de la ejecución del pavimento y una vista aérea de luego de ejecutada la obra, ¿no? Y rescato una frase de ese folleto que dice: un pueblo con calles sucias, barrosas o en mal estado jamás podrá efectuar un desarrollo de progreso al compás de los tiempos modernos. Sus habitantes verán estancada su actividad y desvalorizada su propiedad. Así eran como las compañías de cemento comenzaban a difundir el uso del pavimento de hormigón en las ciudades. Algunas fotografías que figuraban también en esas gacetillas, donde podemos ver los equipos de compactación de la subrasante, estaban los moldes extendidos, el equipamiento que se empleaba para elaborar el hormigón en el frente de trabajo, el extendido y terminado. Como vemos acá, aparece lo que sería la terminación con correa o con cinta, que es una práctica que incluso hasta el día de hoy, desgraciadamente, se sigue manteniendo en nuestros proyectos, ¿no? Pero esta es la forma en que se ejecutaban, ¿no? Ejecución juntas en fresco, con los bordes redondeados. Además de Lobería, tengo que destacar que hubo 3 proyectos muy importantes en el año 1927, que fue el de Peguajó y 9 de julio, ¿no? También la Compañía Argentina de Cemento Portland
desarrolló para el caso de 9 de julio también una gacetilla mostrando el antes y el después de ejecutada la obra. E incluso dentro de esas gacetillas, al final, ponía a disposición de cualquier municipio interesado el asesoramiento técnico de la misma compañía de cemento para futuros proyectos de pavimentación urbana. Una gacetilla de 1931, donde muestra a la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y en los alrededores marcados distintos municipios con ejemplos de pavimentación de sus calles en hormigón. Y también ya incluía la cantidad de metros cuadrados ejecutados por municipio en la pavimentación de sus calles. En aquel momento se estimó un total de 2.117.000 metros cuadrados de pavimento ya ejecutados en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1940 se funda el Instituto de Cemento Portland y el Instituto de Cemento Portland comenzó a trabajar este tema junto con las compañías de cemento de aquella época. Los trabajos que vamos a ver de acá en más van a estar referenciados ahora a publicaciones del mismo instituto a través de sus gacetillas, boletines o revistas que fue editando en los distintos años. Una particularidad que había hecho el Instituto de Cemento Portland es había desarrollado una división de estadística. La división de estadística debía llevar un relevamiento de los principales proyectos en hormigón que se ejecutaban en distintas partes del país. Entonces, tenemos en esos primeros años una buena estadística de la cantidad de metros cuadrados de pavimento de hormigón tanto en rutas como en calles. Y también otro punto que se le había prestado especial interés era el caso de pavimentos con bases de suelo cemento, con carpetas bituminosas. De eso también se dispone estadística. Si miramos la estadística para el año 1947, ya ahí aparece una gacetilla del Instituto del Cemento que dice se alcanzan los 26 millones de metros cuadrados de pavimentos urbanos en Argentina. Acá lo tenemos. Y en tanto que en caminos teníamos 11 millones de metros cuadrados de pavimentos ya ejecutados. Un aspecto fundamental del caso de los pavimentos de hormigón, aparte de promocionarlos y ir viendo cómo van desarrollándose en el tiempo y difundiéndose, es destacando sus principales virtudes. Bueno, y la principal virtud del pavimento de hormigón es su durabilidad. Entonces, en el año 1954 aparece una publicación donde ya menciona que los primeros pavimentos urbanos de hormigón ya habían cumplido 27 años en servicio y prestando un muy buen desempeño en servicio. Y las gacetillas de esa época mostraban fotografías del estado actual de esos pavimentos originarios. Llegamos al año 1969, donde se dice que se alcanzan los 90 millones de metros cuadrados de pavimento de hormigón en zonas urbanas, ¿no? Y acá tenemos un informe de la División Estadística donde muestra cómo ha sido la evolución desde el año 50 hasta el 69, los últimos 19 años, ¿no? Mostrando un crecimiento sostenido y que incluso incrementaba su tendencia. El año 1987, y ya estoy cerrando la reseña histórica, informaciones en los boletines que destacan que ya se han alcanzado los 60 años en servicio de los primeros proyectos de pavimentación. Y observen, acá hay un listado de distintas localidades con los años de ejecución, están en el orden de 27 a 30, del año 1927 a 1935, en donde se da información de los proyectos, hasta incluso se destaca el nivel de tránsito pesado. No se alcanza a ver bien en la filmina, pero cuando ustedes dispongan de la presentación van a poder ver que hay información del suelo subrasante. Se ha hecho un relevamiento
de esos pavimentos, si presentan fisuras o escalonamientos. Se han tomado testigos para detectar la resistencia a compresión de esos pavimentos. Se hace un análisis o una evaluación del estado que presentan las juntas y los pavimentos en general, mostrando que hay una gran cantidad de pavimentos de 50 a 60 años en servicio, que fueron los primeros pavimentos de hormigón ejecutados y que presentan un desempeño más que satisfactorio, ¿no? Y acá se corta un poco la reseña histórica, y se corta porque a partir del año 90 la división estadística y que hacía, digamos, este tipo de trabajos desaparece del Instituto de Cemento Portland. Continúan otras divisiones trabajando, pero se le deja de prestar especial atención a la parte estadística de empleo del caso de pavimento. O sea, comenzamos a una época donde ya no tenemos información. Cuando tomamos este caso nosotros en el instituto hace muy pocos años y había una idea creciente de prestar especial atención al caso de pavimentos urbanos, nos encontramos con este problema. Teníamos una muy buena información de base, que no solamente era información completa, sino que nos mostraba que en sus comienzos habíamos tenido una muy buena difusión y un muy buen desarrollo de la solución en hormigón. Veíamos en la habitualidad que la solución en pavimento de hormigón tenía una muy buena competitividad y podríamos decir que a nivel general mostraba ser una solución preponderante, pero no teníamos información estadística que nos pudiera decir, bueno, a qué nivel de preponderancia tenemos nosotros en distintas regiones del país. Entonces, iniciamos un trabajo que lo llamamos Programa ICPA de Pavimentos Urbanos. Este trabajo básicamente se lanzó en el año 2012, con la intención de hacer ese trabajo de relevamiento, identificar la realidad actual de los pavimentos urbanos de hormigón en Argentina y a partir de ahí establecer algunas líneas de acción y estrategias de trabajo. Lo primero que hicimos es un trabajo que fue de 4 etapas. El análisis del campo de aplicación al que íbamos a realizar el estudio, establecer contactos para reunir información, hacer una etapa de búsqueda de antecedente con esos contactos y finalmente, bueno, el procesamiento y el análisis de las conclusiones. Yo sobre este trabajo que se hizo voy a tratar de ir a lo más concreto porque fue un trabajo bastante grande. En la primera etapa, que es determinación del campo de aplicación, lo primero que analizamos es, bueno, qué cantidad de municipios hoy existen en Argentina. Y la respuesta es que existen más de 3.000 localidades. Dentro de ese primer análisis que nos decía que tenemos que estudiar esos 3.000 municipios, lo primero que hicimos es realizar una clasificación demográfica. Y distribuimos los municipios en función de categorías. Sin que esto sea ninguna descalificación, incorporamos a la categoría 1 a los municipios de más de 200.000 habitantes, categoría 2 de 50 a 200.000, categoría 3 de 10 a 50, categoría 4 de 2.000 a 10.000 y categoría 5 de menos de 2.000. Cuando distribuimos por categoría nos dimos cuenta que la categoría 5, o sea, de menos de 2.000 habitantes, representaba un 71% del total, o sea, era aproximadamente 2.000 municipios. Analizamos ese caso en particular y observamos que esos municipios hoy están identificados a nivel nacional por nuestras autoridades de gobierno como aglomeraciones rurales. Son pequeñas poblaciones que se encuentran distribuidas a lo largo de la Argentina y que no cuentan con, cuentan con una infraestructura muy básica y están muy alejadas de lo que sería un caso de pavimentación. Entonces, lo primero que consideramos es que esa categoría de municipios no estaba dentro de nuestro ámbito de estudio, nuestro ámbito de trabajo. Comenzamos a trabajar con lo que sería los 1.000 municipios restantes. Y contactar
a 1000 municipios. Para reunir información de esos 1000 municipios, igualmente era una tarea que excedía nuestras capacidades y que, por supuesto, tampoco tenía sentido. Así que avanzamos en la idea de trabajar en un estudio por muestreo. Como el estudio estaba identificado para municipios según su categoría, mejor dicho, según su tamaño, y también su ubicación geográfica, lo que fuimos haciendo es seleccionar una muestra de un municipio por categoría y por provincia argentina. Nosotros tenemos 24 provincias en todo el territorio nacional. Eso nos llevó a identificar un total de 90 localidades. Estas son las 90 localidades que nosotros incluimos en el programa. Y esas 90 localidades que incluimos en el programa, ahí empezó el trabajo más difícil, que fue hacer un contacto directo, contactar al secretario de Obras Públicas, o en su defecto al director de pavimentación, con la idea de poder reunir información concreta de lo que ocurría a nivel municipal en lo que es la infraestructura vial urbana y en especial el caso de los pavimentos de hormigón. Hechos los contactos y de alguna manera habiendo identificado que querían participar del programa, nosotros elaboramos una encuesta bastante amplia. Es una encuesta que la desarrollamos en Excel con opciones de respuesta múltiple, con cuadros de ayuda para que el que pudiera contestarla rápidamente, si no conocía algún concepto, tuviera alguna información mínima que lo ayudara a responder. Y en esa encuesta nosotros consultamos, por un lado, una solapa de información general, básicamente era información relativa a infraestructura vial urbana a nivel municipal. Y había 4 solapas técnicas, que esto solamente tenía que completarlo aquellos municipios que sí hacían pavimento de hormigón, donde se preguntaba algunas características sobre diseño de pavimento de hormigón para avenidas, para calles, aspectos constructivos y aspectos de mantenimiento. Esta parte de información técnica la necesitábamos nosotros porque necesitamos también identificar qué necesidades técnicas podían tener esos municipios para el caso de pavimentos urbanos. En total fueron unas 120 preguntas. Logramos que de los 90 municipios, 80 nos contesten la encuesta, lo cual de alguna manera es una tasa de respuesta bastante alta. Y voy a repasar únicamente en este caso algunas preguntas que fueron consultadas a los interesados y vamos a analizar un poquito las respuestas que fuimos obteniendo. Destaqué esta pregunta porque creo que por ahí es de interés para verla. Es, bueno, ¿qué criterio utiliza para seleccionar el tipo de pavimento? ¿No? En la respuesta, como podemos ver, primó el costo de construcción inicial, ¿no? El 40% de las personas que contestaron esta pregunta decían que para decidir el tipo de pavimento a ejecutar, el costo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ejecutar una cuadra de pavimento de hormigón o de asfalto o de otra solución que podría llegar a ser el intertrabado? Un segundo grupo contestó a través del análisis del costo en el ciclo de vida. O sea, ya incorpora el mantenimiento. Una respuesta posiblemente un poco más sana. Lo interesante acá vemos ya que tenemos un 60% de la torta que está orientada especialmente del costo. Ahora, ¿y qué ocurre con lo restante? Bueno, el tercer elemento que aparece es que haya una disponibilidad de planta de hormigón en la zona. ¿Y acá qué ocurre? Porque tenemos información de municipios que son muy importantes, pero también tenemos información de municipios muy pequeños, donde trabajan en otra escala, donde contar con una planta de hormigón en la zona es justamente lo que a ellos les permite acceder a incorporar un plan de pavimentación dentro de
los planes del municipio, por más pequeño que sea. El tercer elemento que aparece es el tránsito y el suelo. Muchos municipios acertadamente definen el tipo de pavimento en función de esos elementos que de alguna manera tienen implicancia en el costo. Y aparece también la posibilidad de contar con una planta de asfalto en cercanías del municipio, lo cual también es una respuesta lógica. Sigamos avanzando. A la pregunta, ¿qué tipo de pavimento suele utilizar en avenidas? Bueno, claramente el hormigón con un 61%, no, 59%, fue elegida como la solución preponderante entre todo el conjunto de encuestas. Carpeta asfáltica, el 30%. Tenemos una porción muy pequeña del caso de intertrabado. Hay también una porción de tratamiento bituminoso. Pero, como para simplificar los números y si intentando de alguna manera ver en la torta de los pavimentos urbanos de hormigón en Argentina cómo se reparte, si sacamos el no sabe, no contesta, que era el más importante, y estas pequeñas proporciones, tenemos una relación de 65-35. En el caso de avenidas. ¿Y qué ocurre con calles? Bueno, con calles ocurre algo similar. Acá la única diferencia es que el 60-30 se transformó en un 50-40, lo cual también tiene cierta lógica porque el pavimento de hormigón tiene mejor competitividad cuando aumenta el tránsito, especialmente el pesado. Y acá la relación que era 65-35 para avenidas, para calles pasaría a ser 55-40 y 5 aproximadamente. Si esa información general la desagregamos en lo que sería categoría de municipios, o sea, si analizamos los municipios en función de su tamaño, ya la respuesta es distinta. En el caso de avenidas, fíjense, el empleo de pavimento de hormigón asciende hasta 92% en los grandes municipios y va descendiendo a medida que desciende la categoría de municipio en lo que sería población. Y en el caso de calles, bueno, más o menos mantiene la misma tendencia, 70% para los grandes municipios y para los pequeños desciende hasta 42%. Y si desagregamos esa información a nivel regional, podemos ver que hay distintas regiones donde el pavimento de hormigón presenta una mayor utilización, una mejor competitividad, y otros donde de alguna manera les cuesta más incorporarse a los proyectos, ¿no? La zona de Buenos Aires, el noreste argentino y la zona centro. Imagínense de alguna manera que yo divido la Argentina por la mitad. La derecha, o sea, la que tenemos hacia el este, es una zona netamente hormigonera. Y hacia el oeste es una zona que podríamos decir donde hay mayor reparto y posiblemente en algunos sectores predomine el empleo del pavimento asfáltico. Esto tiene también una explicación técnica. Cuando vemos que el pavimento de hormigón presenta mejor competitividad cuando el suelo es más pobre y cuando el tránsito es más alto, bueno, los suelos en Argentina van reduciendo su calidad desde la cordillera hacia la zona del litoral. Entonces, en toda esta región podemos de alguna manera identificarla como es una zona de suelos de subrasante de mala calidad. Muy buenos suelos para hacer agricultura, pero para lo que sería pavimentos son suelos de baja capacidad de soporte. Y como es una zona muy productiva, los tránsitos son más altos también. Entonces es lógico que los pavimentos de hormigón predominen en esta zona y sea más dificultoso incorporarlos en proyectos de la zona de la región andina o en la zona mesopotámica.
Igualmente los porcentajes no son malos. Hay un reparto en esas zonas que muestran que el pavimento de hormigón también es competitivo. Consultamos también, de acuerdo a la opinión del funcionario, cómo calificaría el desempeño de los pavimentos de hormigón en la localidad. Y las respuestas fueron buenas, pero por ahí no tan buenas como nosotros hubiéramos esperado. O sea, nosotros entendemos que ellos están satisfechos, pero creo que podríamos mejorar esos números, ¿no? Fíjense, el índice de satisfacción está en el orden del 80%, pero el muy satisfactorio es tan solo del 20%, ¿no? A mí me gustaría que ellos se encuentren plenamente satisfechos con esta solución, para que no piensen en otra alternativa que pudiera resultarles más conveniente. Y para cerrar esta primera parte de lo que sería el relevamiento que nosotros hemos efectuado, el relevamiento es mucho más amplio que esto que le estoy contando porque me estoy centrando específicamente en temas de infraestructura vial urbana, ¿no? Y toda la parte técnica que es muy rica la estoy dejando de lado porque creo que no hace a lo que venimos a charlar al día de hoy. Una de las preguntas que hemos hecho está orientada a hacer un diagnóstico, que ellos nos diagnostiquen. Y en particular le preguntamos, bueno, los que hacen hormigón, ¿no? Eran los municipios que habían tildado que ellos ejecutaban pavimento de hormigón. Les preguntamos, bueno, ¿por qué eligen el pavimento de hormigón? Y ahora voy a marcar varios puntos, los voy a ir separando porque después voy a hacer algunos comentarios. Los primeros dos puntos que aparecieron fueron elevada vida útil y menores requisitos de mantenimiento. O sea, todo lo que nosotros predicamos y que los disertantes que me precedieron hablaron sobre las bondades de los pavimentos de hormigón, los municipios la saben, la conocen y la valoran. Y me voy a tener estos puntos para contar un caso de estudio que si bien no es propio, lo hizo un colega mío de Argentina, ahí está la fuente, incluso antes de armar esta presentación, conversé con él y me dio su plena conformidad para que pudiéramos presentarlo y verlo el día de hoy. Él hizo una evaluación estructural y de desempeño de distintas alternativas de pavimentación urbana. Orientado especialmente al caso de calles residenciales, o sea, vías de muy bajo tránsito. Y él incorporó paquetes estructurales, consideramos típicos. Ustedes recuerdan las primeras filminas en las cuales yo comentaba, o en la primera filmina de la reseña histórica que decía que los pavimentos de hormigón en esa primera experiencia eran de 15 centímetros en el caso de calles y 18 centímetros en el caso de avenidas. Bueno, eso se mantiene hasta el día de hoy. Los pavimentos urbanos de hormigón y de asfalto en la Argentina, no quiero dar porcentajes, pero en una gran cantidad de casos no se diseñan. Son paquetes estructurales típicos para ese tipo de vías y que históricamente han funcionado bien. En estos casos, estos perfiles estructurales típicos, tenemos el de hormigón, que es una calzada de hormigón de 15 centímetros de espesor, con una base que de acuerdo a la zona puede llegar a ser de suelo cemento, es lo más utilizado en la zona del litoral, y pasa a ser base granular en el caso de los sitios donde hay material granular disponible a poca distancia. Para el caso de los pavimentos flexibles, suele haber dos alternativas, una posiblemente más conservadora que la otra. Son pavimentos de un total de 40 centímetros de espesor, el pavimento rígido es de 30 centímetros, estos son de 37,5, 40 centímetros de espesor, y la diferencia que tienen básicamente, bueno, es una subbase suelo seleccionado, una base granular y una capa de rodamiento bituminosa, en este caso por una base granular asfáltica con una carpeta asfáltica de un total de
7,5 centímetros, o sea, 3 pulgadas. Y la segunda solución de 2 pulgadas. Estos paquetes estructurales, este ingeniero los analizó y básicamente, bajo una condición de subrasante establecida y condiciones de clima de la zona, estableció que esta solución estructural, no sé si acá hay ingenieros que dominen lo que es la parte estructural de pavimentos, pero soporta 3.3 millones de ejes equivalentes. La solución en pavimento flexible, la que sería la más robusta, 0.4 millones y la más delgada, 0.25 millones. Se hizo una estimación de un tránsito para una calle residencial y con un modelo, que es el modelo ASTO, se previó un desempeño. El desempeño previsto para este caso del pavimento de hormigón estimó fue de 50 años. Para el caso de la primera solución en flexible, 9 años y la segunda, 6 años. A partir de ese momento requería una intervención para restablecer la serviciabilidad, la condición de servicio del pavimento. Trasladado a costos, aparecen estas curvas que nosotros vemos en muchas presentaciones, en el día de hoy hemos visto algunas también. Lo que sería el costo de una solución en hormigón 1 a 30 años con su estrategia de mantenimiento rutinario y correctivo, la solución asfalto 1 y la solución asfalto 2, ¿no? Si esto posiblemente lo mira un político, siempre está tentado a tomar una solución de bajo costo que le permite de alguna manera, frente a una condición presupuestaria, ampliar lo que sería la cantidad de cuadras pavimentadas. Pero, y es algo que de alguna manera en Argentina está bastante bien entendido en muchos municipios, lo que se hizo en este trabajo es suponer que cada municipio cuenta anualmente con un presupuesto, y en este caso se adoptó $1 millón, como un presupuesto base anual para la ejecución de infraestructura vial urbana. Entonces, bueno, ya con una disponibilidad presupuestaria anual, uno puede llegar a hacer estimaciones de lo que año a año puede ir pavimentando, pero no perdiendo de vista que también debe destinar recursos para el mantenimiento y la conservación de los pavimentos que ya están ejecutados. Entonces, con una disponibilidad anual de $1 millón, en el estudio se estimó, a ver si la cantidad anual de cuadras que se pueden ir ejecutando, ¿no?, previendo que parte hay que comenzar a destinarlo al mantenimiento. En el caso del pavimento de hormigón, fíjense, la disponibilidad anual alcanzaba únicamente a cubrir unos 15 cuadras, en el caso que la solución asfalto 2 permitía alcanzar cerca de las 25 cuadras de pavimentación. Pero esa solución, o adoptar una solución de ese tipo, por supuesto, me llevaba a mí a tener después mayores erogaciones para el mantenimiento de las soluciones de pavimento que año a año me repercutían y me impedían a mí mantener ese ritmo de pavimentación de cuadras. Si esto lo trasladamos a una gráfica acumulada, vemos que a partir del 9º año, ya el pavimento de hormigón, en un plan de pavimentación urbana, supera a cualquiera de las dos alternativas en flexible, ¿no? Entonces, y al final del ciclo de 30 años, haber adoptado una solución en hormigón permitió alcanzar la pavimentación de 200 cuadras, en tanto que en la solución más económica en asfalto tan solo alcanzó el 134. Este tipo de estudios ustedes lo pueden realizar bajo sus mismas condiciones y considerando
las particularidades locales que puedan llegar a tener. En algunos casos puede mostrar mayores ventajas hacia el hormigón e incluso en algunos casos podría llegar a mostrar que la opción del hormigón puede no ser conveniente. Pero este tipo de estudios que yo les muestro acá, que es de alguna manera ejemplificativo, en muchas localidades de la Argentina lo tienen muy estudiado y muy aprendido. Nosotros tenemos en nuestro país algunas localidades donde lo único que van a encontrar es hormigón. Y no está por la disponibilidad por la cercanía, por ejemplo, de una planta cementera. En la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, cuando recibimos algunas visitas de las comitivas de Brasil, yo lo he llevado a recorrer y dice, bueno, íbamos en el auto y digo, bueno, dobla donde quieras, vas a ver que es hormigón. Y era siempre hormigón. Es toda una red vial pavimentada integralmente en hormigón. Volviendo a la pregunta esta que decía, cuáles eran las razones por las cuales los municipios elegían el pavimento de hormigón, aparecen estos 3 puntos también. Mayor empleo de mano de obra, que para un municipio pequeño también es importante. De alguna manera también es un enfoque social hacia este tema. Mejor adaptabilidad a pequeños proyectos y que es una solución de sencilla ejecución y que requiere un equipamiento mínimo. Cualquier municipio con interés de iniciar un plan de pavimentación urbana, para ellos les resulta muy accesible, muy amigable adoptar una solución en hormigón. Necesita muy poco, personal capacitado o adiestrado y con un equipamiento que es de muy bajo costo. Nosotros básicamente mencionamos siempre cuando hablamos de las ventajas de los pavimentos de hormigón, hablamos sobre que tiene una muy buena adaptabilidad tecnológica según la escala del proyecto. Para pequeños proyectos, la tecnología convencional es lo que prima, donde tenemos mayor empleo de mano de obra, donde se requiere adiestramiento del personal, pero ese adiestramiento es de alguna manera sencillo. El equipamiento es accesible y la ejecución no tiene muchos misterios. Es de alguna manera bastante sencilla de poder implementar. Pero podemos trabajar con tecnologías intermedias o con tecnologías que nosotros las denominamos de alto rendimiento, donde ya la ventaja que tenemos es otra, si bien es aplicable a grandes proyectos de pavimentación, con mínimas intervenciones, nos permite reducir los tiempos de ejecución, alcanzamos mejores índices de calidad final y también se encuentra incorporada de una reducción del costo y una mejor competitividad del pavimento de hormigón también. Y el último punto que nos mencionaron respecto a por qué elegían el pavimento de hormigón, bueno, porque tiene también mejor comportamiento en vías de tránsito pesado. Sobre esto no voy a insistir demasiado porque ya en las presentaciones de la mañana se habló, pero la indeformabilidad bajo la circulación de cargas lentas, el que no sean afectados por derramamiento de combustibles, el mejor desempeño frente a esfuerzos de frenado, aceleración en zonas de detención. De alguna manera muestran que el pavimento de hormigón es una solución que funciona muy bien siempre en el ámbito de las ciudades y que es especialmente conveniente cuando tenemos circulación de vehículos pesados. En esta parte de la presentación intenté mencionar algunos proyectos que yo los llamé proyectos destacados. Al principio le he puesto proyectos exitosos, pero después dije, si yo digo proyectos exitosos es porque alguien va a pensar que hubo algún proyecto donde que fracasamos. Y por suerte no, digamos, no hay proyectos donde haya fracasado el pavimento de hormigón, aunque sí podría contarle algunos de asfalto. Pero más que nada lo quiero mencionar como proyectos destacados. Y me voy a detener en 4 proyectos. Hay 2 proyectos que ya tienen tiempo en servicio. Cuando me reuní con Edgardo Becker y para contarle que tenía esta charla y le pedí permiso para usar parte de su información, comenzamos a hablar sobre el tema de los proyectos exitosos. Y me dice, los proyectos exitosos tienen que mostrarse después de un tiempo.
Dice, porque yo me he cansado de ver en muchas conferencias que se hablan de proyectos exitosos, pero desde la habilitación. No, yo quiero que me muestren cómo funcionaron en el tiempo. Quiero ver por qué eligieron esa solución y cómo se ha comportado, digamos. ¿Qué satisfacción hay por parte del comitente en esa decisión que tomaron hace muchos años? Entonces, voy a marcar dos proyectos en particular que tienen más de 10 años en ejecución para contarles de qué se trataron estos proyectos y cómo están al día de hoy. Uno de los que elegí fue uno de los principales proyectos de rehabilitación de una de las avenidas principales. No es en la ciudad de Buenos Aires, es en la zona norte de Buenos Aires. Es la avenida Maipú, en el partido Vicente López. Tiene una extensión de 5,2 kilómetros en total. Es una vía de 4 carriles por sentido de circulación. Son 13,5 metros de cada lado. Que en el año 2005 comenzó a analizar el municipio la posibilidad de reconstruirla. El pavimento existente, bueno, el original era un pavimento de adoquines que tenía una cobertura de una carpeta de concreto asfáltico del orden de los 8 a 10 centímetros, que requería permanentes intervenciones por parte del municipio. Abajo del adoquinado había una base granular de unos 20 centímetros y por debajo una subbase de suelo seleccionado. El plan de reconstrucción básicamente que se ideó fue demoler la base granular, el adoquinado y la carpeta asfáltica y reemplazarla por una estructura rígida compuesta por una base de hormigón pobre de 15 centímetros y una calzada de hormigón de 20 centímetros. Previo recompactación de la subbase existente. A la pregunta, bueno, ¿por qué tomaron esa solución? Bueno, acá la respuesta es muy sencilla. Este municipio no hace otra cosa que no sea hormigón, porque ya entendió el modelo de negocio, ya entendió que, y especialmente para esta vía, que es una de las vías principales, no le conviene utilizar otra alternativa. La obra requería que se ejecute con tránsito pasante, por supuesto, se podían reducir los anchos de circulación, pero tenía que haber tránsito pasante durante toda la obra y estaba reducida a 4 meses en total. Voy a mostrar algunas fotografías de la obra para que ustedes vean. Bueno, ahí comenzó el trabajo de demolición del antiguo adoquinado con concreto asfáltico. El tránsito es pasante, en este caso se comenzaron a trabajar sobre los 2 carriles centrales y luego una vez habilitados, digamos, los pavimentos de hormigón centrales, se comenzó a trabajar sobre los costados. Acá ya tenemos la base de hormigón pobre extendida y están ejecutando el pavimento de hormigón con una terminadora de rodillos vibratorio. Otra fotografía de la que sería la fase de ejecución. Acá el pavimento ya está cortado y prácticamente terminado. Y acá tenemos una fotografía aérea ya de la obra recién habilitada. Esto fue una fotografía del año 2006. Y esta es una fotografía del día de hoy, ¿no? Pasaron 13 años, hace poco menos de 2 años, el municipio decide incorporar un Metrobús. Nosotros, básicamente es lo que ustedes denominan como BRT, con alguna pequeña diferencia en lo que respecta a esta solución, pero básicamente son carriles exclusivos para el transporte público que desagregan o de alguna manera segregan la circulación de vehículos de transporte público con lo que sería el tránsito mixto, ¿no?
como una síntesis de este proyecto. Otra vez, se cortó. Ahí está. ¿Estamos? Bueno, es la principal vía de acceso norte a la ciudad de Buenos Aires por su tipología estructural. Era una arteria que requería la aplicación de continuas intervenciones para mantenerla en condiciones de servicio. El municipio, a través de un convenio con la Nación, consigue que le financie la rehabilitación de esta obra. Decide hacerlo en hormigón, por lo cual adopta una solución de larga vida útil con mínimas intervenciones, ¿no? Ahí. La ejecución de la obra se realizó en un plazo que era el que estaba previsto, de 4 meses, y luego de más de 13 años desde su puesta en servicio, hoy las vialidades se mantienen en perfecto estado, prácticamente como un pavimento nuevo. Únicamente en algún sector puntual se han encontrado algún detalle, especialmente después voy a mencionar algunos casos en lo que serían errores comunes para que los veamos, que es el caso de los sectores donde nos encontramos con alcantarillas o con boca de inspección, donde son sitios muy particulares y que hay que estudiarlos en detalle para no tener problemas. Pues salvo en algunos de esos casos puntuales, la obra está en perfecto estado como recién inaugurada, ¿no? Y por supuesto, hay una total satisfacción del municipio en haber adoptado una solución de este tipo. El segundo proyecto que quiero mostrar es la autopista Héctor Cámpora. Es una autopista urbana, digamos, no voy a salir del urbano, pero el caso particular, que en este caso nos tocó analizar una autopista, acá vale la pena hablar de algunas cositas también interesantes. ¿Por qué? Porque acá sí se requirió por parte nuestra hacer un trabajo porque había competencia de otras soluciones, ¿no? Básicamente, el comitente lo primero que había pensado es en hacer un trabajo en asfalto. Esta es una autopista de prácticamente 2 kilómetros de extensión, de 2 carriles por sentido de circulación, con máquinas pavimentadas, que se había ejecutado en el año 2000, y en el año 2005 tenía problemas bastante serios, que ahora voy a mostrar a continuación. Ahí está. Una carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros con 2 bases granulares asfálticas. En un total de asfalto tenemos 17 centímetros. Sobre una base suelo cal y una subbase de suelo seleccionado. Tan solo 5 años después de habilitada la obra, bueno, esta fotografía no se alcanza a ver, aunque después cuando tengan la presentación la van a poder ver en mejor calidad, pero presentaba un abollamiento severo en algunos sitios puntuales, pero en casi toda la extensión de la obra entre moderado y leve. Se estudió en particular qué era lo que ocurría en ese caso y se detectó que en algunos sectores las capas bituminosas no habían sido adecuadamente ligadas entre sí. Había fallado la ligación entre capas y el sistema no estaba funcionando bien y estaba presentando algunos problemas. Lo primero que pensó el comitente es, bueno, voy a reconstruirla y la voy a volver a reconstruir en asfalto. Tenía alguna duda respecto a qué tipo de solución implementar en asfalto, pero estaban decididos a hacerlo en asfalto. Cuando nosotros tomamos conocimiento de esta obra, nosotros dijimos, bueno, déjanos un momento que podemos analizar alguna alternativa en hormigón y ver si a criterio tuyo puede llegar a ser conveniente. La estudiamos, no sé si la alcanzan a ver, pero tenemos acá una barrera de seguridad rígida con banquinas pavimentadas y salvo en algunos sitios donde había algunas defensas metálicas que había que reubicar, no teníamos problemas de rasante, por lo cual lo pensamos originalmente como una solución muy candidata para el caso de un white topping. White topping, en este caso, pensamos en convencional para darle mayor seguridad al comitente. Ellos nos pidieron también que analicemos la posibilidad de que ya reconstruirla en hormigón íntegramente, reciclando parte de la estructura del pavimento asfáltico, o, ya que ellos también empleaban el reciclado asfáltico, reconstruyéndola integralmente sin reutilizar el reciclado asfáltico.
Nosotros básicamente analizamos todas las alternativas y llegamos a la conclusión que la solución en white topping con banquinas de hormigón o con banquinas de asfalto eran las alternativas más convenientes. Estos presupuestos, estas variaciones presupuestarias están comparadas con la alternativa original en pavimento asfáltico. Entonces, el comitente decidió optar por una solución de pavimento de hormigón con banquinas de asfalto, licitó, adjudicó la obra y luego el contratista propuso a igual costo hacerla con banquinas de hormigón. Así que la solución finalmente adoptada fue esta. Es una estructura de sección variable donde tenemos 20 centímetros de espesor en el borde interno y 23 centímetros de espesor en el borde externo. La variación de espesor se basa especialmente en que cada carril fue dimensionado individualmente, considerando que acá tenemos una importante concentración de vehículos pesados y que en el carril interno la proporción de vehículos pesados es muy reducida. De alguna manera eso nos permitió optimizar el costo y presentar una solución claramente muy competitiva, ¿no? Pavimento de hormigón simple, con pasadores, lo que es habitual en nuestra zona. Y si bien acá figura hormigón H21, es el de la banquina. La propuesta del contratista fue: yo voy a hacer banquina de hormigón, pero va a ser H21, no H30, 35, que era el hormigón de calzado. Una particularidad que viene al caso de lo que sería el white topping, cuando se analiza un proyecto en white topping, una de los aspectos que hay que analizar y resolver es cuál es el nivel de deformación de la superficie, porque en función de ese nivel de deformación yo puedo tener sobreconsumos de hormigón o la necesidad de aplicar un fresado, ¿no? Hay una tercera necesidad, que es una carpeta de nivelación, pero en general es mucho más costosa y es raro que se recurra a esa solución. Bueno, acá un ejemplo de todo el trabajo de topografía y que se realizó sobre el pavimento existente para analizar el nivel de deformación que presentaba y analizar cuáles iban a ser los sobreconsumos estimados de hormigón para cada una de las calzadas en función de la deformación que tenía la superficie. Fotografía de la obra, dado que era el caso de una autopista, acá el constructor que ganó la licitación propuso hacerla con pavimentadora de encofrado deslizante, por más que no era un requerimiento. Sí tenían de alguna manera, no estaba especificado en el pliego que tenían que utilizar pavimentadora de encofrado deslizante, pero de alguna manera estaba prácticamente orientado, porque requería que en 2 meses la obra estuviera totalmente habilitada. Entonces, de alguna manera, tuvieron que acelerar los plazos de ejecución. Y acá tenemos 2 fotografías. Una, la de la primera jornada de trabajo, que se inició desde el norte hacia el sur, y el regreso de la pavimentadora, ahí finalizó la ejecución del white topping. 2 meses después, la obra se encontraba habilitada. Bueno, acá hay un pequeño video. Nosotros en general cuando hacemos una obra intentamos hacer un trabajo de promoción. Es usual que hagamos un video de promoción. Este es un video de promoción de white topping. Yo por una cuestión de extensión únicamente hice un pequeño recorte de unos 30 centímetros como para que ustedes puedan ver a grandes rasgos de cómo fue la ejecución de la obra, ¿no? Pero el video lo pueden ver completo en nuestro sitio web, e incluso durante el video hablan los contratistas y hasta incluso le dimos un poco de información para que cuenten de qué se trata una solución en white topping. Una fotografía de la obra año 2006, el día de la habilitación. Fíjense que incluso acá tenemos un color, el color amarillento es porque nosotros utilizamos para el curado
membranas de resina, que a los pocos días, cuando ya pierde la pigmentación de la membrana, se transforman en un amarillo verduzco. Todavía por la permanencia de la resina sobre la calzada aparece ese color verde, ¿no? Que a los pocos días con el tránsito ya desaparece. Y esta que está acá es una fotografía de Street View, donde muestra una vista de la obra hoy en servicio. No tiene, bueno, primero que nada, disculpen que es de Street View, pero igual yo paso habitualmente por ahí. Lo que me cuesta bastante es detenerme, ¿no? Porque es una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Así que si hubiera sacado la fotografía yo, la hubiera sacado también desde el auto, digamos. Incluso tengo una anécdota graciosa de mi jefe, cuando me mandaba a mí a la obra a supervisar los trabajos, que cuando salía me decía, bueno, ten cuidado, mira que ahí en esa zona lo asaltaron a Rambo, ten cuidado. Así que bueno, el cuento es que 13 años después de ejecutada la obra, el pavimento está también igualmente prácticamente como en el año 2006, no tiene mayor detalle, no hemos encontrado problemas. No podemos supervisar el estado de las juntas porque no nos podemos detener a caminarlo, pero se lo ve prácticamente como recién inaugurado, ¿no? Y por supuesto, el comitente en este caso, que es Autopistas Urbanas de la Ciudad de Buenos Aires, está más que satisfecho con esta solución. El tercer proyecto que quiero mencionar ya es un proyecto también urbano, pero es diferente. Es una nueva vialidad, es un proyecto que a mí siempre me llamó mucho la atención, me interesó. Es el paseo de la costa Raúl Alfonsín, es un paseo desarrollado sobre la ribera del Río de la Plata, en el partido Vicente López también, un partido netamente hormigonero. En este caso se trató de un proyecto de 2 calzadas con carril de estacionamiento, en una extensión de 2,6 kilómetros. El proyecto es muy interesante porque funciona como una vialidad que durante los días de semana, de lunes a viernes, es una vía de velocidad controlada, de circulación, pero que permite un acceso más rápido a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde el norte. Y los sábados y domingos se cierra y funciona como un paseo público recreacional, porque está frente a la costa del río. Y ha sido tan exitoso el proyecto este que ha generado un proyecto inmobiliario en la zona que puede ser hoy de los más interesantes o lo que más avanzado en la ciudad de Buenos Aires o es en los alrededores. La vía de baja velocidad de circulación es porque permanentemente, frente a cada 300, 500 metros, nos encontramos con una rotonda, con pasos peatonales a diferente nivel. Ahora vamos a ver algunas fotografías de la obra. Básicamente esta era una zona donde había una vialidad menor ejecutada que se demolió, se reacondicionó el suelo de subrasante. Luego de eso se ejecutó una capa de suelo seleccionado y 2 capas en hormigón, una base de hormigón pobre de 10 centímetros y una calzada de hormigón de 20 centímetros. A una fotografía adicional de lo que sería la ejecución de la calzada, en este caso con tecnología convencional. La obra prácticamente terminada en lo que respecta a la calzada y la ejecución de las veredas y el resto de la infraestructura que conforma la obra. Algunas fotografías de la obra. Esta es la obra recién inaugurada, mostrando de alguna manera, que es una de las cosas que a mí más interés me ha despertado, es la amigabilidad con el entorno que le encuentro a la obra, digamos, ¿no? Aparte de
de una de las cosas que los arquitectos más valoran del hormigón, que es la posibilidad de combinar colores, texturas, terminaciones, y es una solución de un alto valor estético. En este caso en particular, cuando yo pregunté, bueno, la pregunta de por qué hacían hormigón tenía poco sentido, porque era un municipio muy hormigonero. Pero finalmente le pregunté, le digo, ¿por qué han utilizado el hormigón para este caso? Y nos dijeron por dos cosas. Una es por la amigabilidad con el entorno, lo encontramos una solución mucho más atractiva frente al pavimento asfáltico. Y después me dieron una respuesta que me causó gracia. Y me dijo, y además porque es un paseo público recreacional. Y digo, ¿y eso qué tiene que ver? Y me dice, ¿alguna vez anduviste en roller por asfalto? No. Bueno, la justificación también estaba en eso, digamos. Ellos buscaban un pavimento liso, pavimento perfectamente liso que fuera incluso cómodo para la circulación con ruedas macizas, ¿no? Bueno, también han combinado veredas texturizadas. El pavimento no lo texturizaron, pero era a propósito no texturizado. Primero porque era una vía de baja velocidad de circulación y además porque querían darle confortabilidad también a los que andaban en rollers o en patinetas. Bueno, esto sería una vista aérea de cómo quedó el proyecto, ¿no? Incluso no tengo una fotografía nocturna, pero de noche les digo que es incluso más bonito con toda la iluminación LED del proyecto. Bueno, y para cerrar el caso de los proyectos destacados, menciono el caso de los corredores Metrobús. Nosotros hemos iniciado en el año 2011 con este tipo de soluciones. Cuando hablo de nosotros, hablo de en Argentina. Lo inició el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su Secretaría de Transporte. Si bien fue una solución un poco resistida en un comienzo, desde el primer proyecto mostró que era una solución muy efectiva desde el punto de vista de movilidad urbana, reduciendo los tiempos de viaje no solamente en el transporte público, sino también en el tránsito mixto. Y eso fue debidamente comprobado una vez que las primeras obras fueron ejecutadas. Pero esta primera obra que se ejecutó correspondió a un corredor que es uno de los principales de la Ciudad de Buenos Aires, el corredor Juan B. Justo. Y a diferencia de lo que nosotros hubiéramos pretendido, no se hizo en hormigón. Se hizo en concreto asfáltico, aprovechando que el pavimento existente era de concreto asfáltico. Únicamente hicieron la reconstrucción de los 5 o 6 centímetros superiores con concreto asfáltico modificado. Y, al menos, emplearon hormigón en el caso de las estaciones. Bueno, está bien, no era lo que hubiéramos preferido nosotros, pero finalmente fue una buena noticia. ¿Por qué? Porque les demostró, en rigor de verdad, que era una solución que no funcionaba. Tránsito pesado, canalizado, a baja velocidad, en zonas donde hay continuas detenciones y cambios de velocidad, frenado y aceleración, es muy difícil que funcione bien, ¿no? Y es justamente donde el pavimento de hormigón tiene la gran ventaja, ¿no? Entonces, al muy poco tiempo, acá tampoco me ayuda, digamos, la reflexión de la imagen, pero al muy poco tiempo se empezaron a generar ahuellamientos significativos en el concreto asfáltico que se incrementaban cuando se acercaban a las zonas de detención. Y que incluso, y esto lo vieron incluso las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esos ahuellamientos, cuando llegaban a la zona de transiciones, al alcanzar el hormigón, comenzaban a afectar el pavimento de hormigón, ¿no? Como muestran estas fotografías también. Esa experiencia, si bien fue muy exitosa para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en determinar que era una solución muy buena desde el punto de vista de movilidad urbana, también le demostró que lo conveniente era avanzar en pavimento de hormigón. Y a partir de ahí han avanzado en hormigón. Hay solamente algunos casos muy puntuales donde no han podido hacer pavimento de hormigón porque posiblemente abajo
hubiera alguna estación de subterráneos, que eso es un caso que ha ocurrido, donde no podían montar o podían elevar la rasante tanto como para incorporar un pavimento de hormigón, pero prácticamente en su totalidad el resto de los proyectos lo han ejecutado íntegramente en hormigón, ¿no? Acá tenemos un detalle de todas las corredores. El corredor que les comentaba, el principal, el 1, el Metrobús. Luego siguió el corredor 9 de julio. Les cuento esto porque los brasileños visitan mucho Buenos Aires, así que seguramente varios de ustedes o lo han visto o lo van a conocer pronto. 9 de julio. El corredor este es el sur, el corredor norte, el corredor San Martín y el corredor del Bajo, ¿no? Estos son los corredores de la ciudad de Buenos Aires, donde se han alcanzado 60 kilómetros en estos pocos años en corredores de Metrobús. Y en el resto de la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, el corredor del oeste, el corredor Ruta 8, el Calchaquí. En total, actualmente se ha alcanzado un total de 94 kilómetros de corredores tipo Metrobús habilitados en Buenos Aires y los alrededores, y se encuentran proyectados más de 105 kilómetros en esta solución, ¿no? Acá tenemos algunas fotografías del Metrobús del Bajo, no, del Norte, el de San Martín, el del Bajo, el de La Matanza. Una particularidad también que surgió en esta obra es que las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Secretaría de Transporte, ellos querían en la zona de intersecciones con las calles, especialmente con algunas avenidas, mantener un color negro. O sea, nosotros siempre hablamos de las bondades del color claro del pavimento de hormigón, y bueno, ellos lo querían negro. Bueno, entonces se lo hicimos negro. Esto es una intersección, acá tenemos el corredor, acá finaliza. Esto de esta línea para acá es concreto asfáltico. Ellos querían que haya una homogeneidad de color con el concreto asfáltico. Bueno, por supuesto se pudo lograr sin mayor inconveniente. Acá hay un video, no sé si alcanzan a escuchar. Destacable y que merece llamar la atención y que esto se transforme en una semilla para la generación de nuevos proyectos, comenzamos a hacer un trabajo de difusión en la conformación de un video o en alguna campaña de difusión. ¿En qué estamos trabajando ahora? Y ahora paso ya al último punto de la charla. No sé cómo vengo con el tiempo porque no lo he tomado. Bueno. Nosotros vemos que en Argentina nuestra actualidad es bastante favorable. Tenemos un
una posición muy sólida en el empleo de pavimentos de hormigón en infraestructura vial urbana, especialmente en la zona del centro de nuestro país, en la zona de Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires y en el noreste argentino. Posiblemente tendremos que comenzar a trabajar un poco en la promoción del noroeste argentino, en la zona de Cuyo y de la Patagonia, donde nuestra participación es menor, pero nosotros en este primer trabajo que hicimos de relevamiento de la situación de los pavimentos de hormigón en Argentina detectamos que tenemos una posición muy sólida, por una posición que está amenazada, y está amenazada no por el pavimento flexible, sino por nosotros mismos, digamos, ¿no? O sea, por un pavimento de hormigón mal ejecutado, mal construido, que pudiera alentar a migrar hacia otra solución. Entonces, de alguna manera, entendimos que nosotros tenemos que hacer pie fuerte en donde tenemos nuestros principales beneficios. Nosotros lo peor que podemos sacrificar es que nuestra solución es durable. Es lo peor que nos puede pasar, porque cuando perdemos eso, perdimos nuestra esencia. A partir de ahí hemos comenzado a trabajar muy fuerte en actividades de capacitación. Tenemos elaborado un manual de pavimento de hormigón, elaboramos uno específico de pavimentos urbanos, tratando de identificar cuáles eran las prácticas. Nosotros hemos identificado las prácticas incorrectas y en el manual están bien esclarecidas la forma que se tiene que ejecutar un pavimento de hormigón. Aparte de esos trabajos de promoción y difusión de la buena práctica, hemos visto, y una cosa que discutíamos en el día de ayer con Mauricio, que él me contaba que en su caso pasaba algo particular, que hemos visto que han comenzado a aparecer pequeños contratistas en las obras con muy poca capacitación, o podríamos decir sin ningún tipo de formación, sin adiestramiento, a hacer nuestra solución. Entonces, vemos que eso es una potencial amenaza y tenemos que cuidar que nuestra solución se construya de manera aceptable. Si bien el hormigón en Argentina hay yo lo aprendí en los primeros años de la facultad, el hormigón es noble y el pavimento urbano de hormigón es noble, hasta cierto punto, digamos, ¿no? Si uno comete demasiados errores, en algún momento van a aparecer a la vista. En esta parte de la presentación, yo menciono, que es algo que nosotros hacemos hincapié en nuestras capacitaciones, algunos errores comunes que son muy fácilmente controlables, que se pueden prevenir fácilmente. Hay 7 únicamente que están mencionados, pero bueno, uno puede ir mencionando más, pero nosotros vemos es donde básicamente en nuestra realidad, donde se cometen los tropiezos. Uno de los primeros es la instalación inadecuada de pasadores, donde se le presta muchas veces poca atención, donde la buena práctica es sencilla de implementar, o con la ejecución de canastos, o con el empleo de reticulados metálicos electrosoldados, que también dan solución a este tema. Sin embargo, en muchos casos se desatienden y aparecen algunas cuestiones que después, por supuesto, eran fácilmente evitables adoptando una práctica adecuada, ¿no? Estos puntos que están acá mencionados, yo los destaqué especialmente porque nosotros a un comitente hicimos un relevamiento de sus obras y le presentamos un informe con recomendaciones. Y estas son, de alguna manera, una síntesis de las recomendaciones que le hicimos. Otro error común que nos encontrábamos era especialmente en las juntas de construcción, un sector particularmente delicado, porque es el último que se construye y el primero que se toca cuando voy a iniciar el trabajo de la nueva jornada. Puede llegar a ser junta transversal de construcción o junta longitudinal de construcción, pero si cuando yo hago el retiro de moldes no lo hago con el debido cuidado, puedo generar algún defecto en el hormigón que después, cuando es habilitado el tránsito, se acusa en un despostillamiento, ¿no? Y acerca de la recomendación, por ejemplo, de, no descuidar una adecuada lubricación de los encofrados para
para favorecer o facilitar la remoción del molde sin ninguna necesidad de aplicar ningún tipo de golpes. Bueno, algo que vengo luchando desde hace tiempo en eliminar. En nuestro medio es muy común, como mostraba en las primeras filminas, los primeros pavimentos ejecutados con cinta, y está muy arraigado, digamos, en las cuadrillas de pavimentación ese trabajo de terminación, que no solamente deja una superficie irregular distante de la plana que uno necesita, sino también que para pasar la cinta agregan un poco de agua, o sea, debilitan el pavimento en la zona donde necesito que tenga mayor resistencia a la abrasión. La necesidad de texturizado, si bien en las vías de alta velocidad es común el texturizado de los pavimentos de hormigón, en vías urbanas todavía en Argentina es algo que les cuesta implementar. Nosotros venimos trabajando un poco con eso, ofreciéndoles distintas alternativas. Bueno, Diego ha hablado un poco sobre las distintas posibilidades que ofrece el pavimento de hormigón en alcanzar texturas con cepillo, con peine, con arrastre o bien de una arpillera húmeda o de césped sintético, el peine longitudinal o transversal. Bueno, y también mencionaba en la presentación de Marcos la posibilidad de hacer el agregado expuesto, que es una alternativa más bien europea. Bueno, acá se mostraba el caso del curado, una operación que básicamente donde se pone en juego todo lo bueno que hemos hecho hasta ese momento y que de alguna manera, si no prestamos una debida atención, podría llegar a comprometer estructuralmente a la losa. Y algo también que quiero destacar especialmente, que esto aparece por lo menos en la mayoría de los proyectos urbanos que yo he visitado, un lugar especialmente problemático es cuando nos encontramos con algún elemento inserto en la calzada. Que tiene que ser reconocido como una zona débil, una zona que tiene que estudiarse en detalle desde la ingeniería y que tiene que analizarse de qué manera voy a reforzar el pavimento en ese sitio para evitar la manifestación de problemas. Yo no puedo hacer el pavimento de hormigón de la misma forma que vengo haciendo el resto cuando me encuentro con una estructura de este tipo. En general tengo que analizar la ubicación de las juntas y ver la tipología de refuerzos que tengo que implementar en cada caso. Y por último, el caso de las transiciones. No olvidar nunca que cuando inicia un proyecto del pavimento de hormigón es posible que lo haga frente a otra solución como un pavimento flexible y esa transición entre el pavimento de hormigón y el pavimento flexible suele ser también problemática y requiere incorporar una estructura diferente, ¿no? Acá aparecen dos alternativas que están en nuestros manuales que se ofrecen como soluciones para ese tipo de encuentros. El manual nuestro está elaborado del año 2016, está incorporado a nuestra página web, nuestro sitio web, es de libre descarga, está en formato electrónico y bueno, los invito a los que tengan interés a descargarlo. Está dividido en capítulos, barriendo desde la parte de materiales, construcción, diseño de juntas, construcción, diseño de juntas y mantenimiento y reparación. Acá nosotros hemos volcado la buena práctica de los pavimentos de hormigón y como les decía anteriormente, ahora vamos a sacar una nueva gacetilla con prevención de defectos comunes o guía sobre buenas prácticas y prevención de defectos comunes. Entendemos que hoy por hoy
Si bien esta publicación tiene unas 50 hojas, vemos que la gente necesita que la información se encuentre aún más resumida, necesita verla más rápidamente y que tenga buena visibilidad para poder implementarla. Así que estamos incluso migrando hacia pequeñas gacetillas para que poder difundir esa información mejor. Bueno, por mi parte es todo y quedo a disposición de si quieren hacer alguna pregunta o consulta.